ahora, en este momento, estamos en comunicación con Eduardo El Negro Montes, presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social, FETRAES. Eduardo, buenas tardes. Cecilia, Mariano te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia y Mariano? ¿Cómo les va? Muy bien, disfrutando un poco que paró el frío, ¿viste? Hoy no hace tanto frío en Buenos Aires, así que estamos un poquito más tranquilos en ese sentido. Antes que nada, felicitaciones. Nos enteramos que inauguraron la semana pasada la Casa Provincial de FETRAES en la ciudad de La Plata. Vimos que hubo un acto de inauguración muy lindo, duró varias horas. Contanos un poco, bueno, la Casa de la Provincia, cuál va a ser las actividades que se van a realizar ahí, por qué es que decidieron en la ciudad de La Plata abrir un lugar para FETRAES. Bien, en principio la casa es el corolario de una etapa transitada desde nuestra federación que nos obliga, en buenos términos, a poder abrir esta casa provincial, donde compañeros y compañeras de los diferentes distritos tienen su propia casa, y la idea de la apertura de la misma es para poder generar capacitación, administración, reuniones de territorialidad de los diferentes espacios que tenemos dentro de la federación, cooperativas, autogestivas, cooperativas rurales, género, diversidad, en fin, todo lo que hace al funcionamiento de nuestra federación, que no difiere en muchos otros sectores que construyen poder popular en los territorios. Trabajando por la economía social y solidaria a través de las federaciones, nosotros siempre en nuestra cooperativa tenemos una frase que dice, bueno, el cooperativismo tiende a federarse, ¿no? Los actores de la economía social, solidaria y popular tendemos a juntarnos con otros y con otras para poder construir y para poder mirar al futuro. Y en ese sentido, mirando al futuro, vos sos un referente del cooperativismo de trabajo, eso es indudable. Quienes te conocemos sabemos cómo trabajás, por lo cual nos animamos a preguntarte, bueno, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos desde el sector de la economía social y solidaria en esta pandemia y en la pospandemia? A ver, es muy buena la pregunta. Nosotros estamos y evaluamos, hicimos un análisis que en esta etapa ya de pospandemia, de alguna manera, sin perder el cuidado que tenemos que tener cada uno de los trabajadores y trabajadoras, pero estamos en una etapa donde ya por lo menos en la provincia de Buenos Aires más del 45% o 48%, si mal no recuerdo, de habitantes con la primera dosis, y de acá a la primavera eso va a aumentar notablemente. Hemos decidido empezar a pensar la pospandemia luego de la pandemia macrista que tuvimos, y de este parate de ya más de un año y medio en términos económicos y productivos. Y bueno, estamos viendo la necesidad de empezar a ponernos de pie a las unidades productivas, digamos, entendemos las empresas recuperadas como unidades productivas que están en la provincia de Buenos Aires, más allá de la provincia a nivel nacional, y después las cooperativas autogestivas, y después lo que entendemos como la territorialidad, que nuestro objetivo principal es tener un trabajo digno, con buenos retiros de los compañeros y compañeras, que sea sustentable para poder desarrollarse tanto en términos educativos, alimentarios, recreativos, que hacen a la vida cotidiana de una familia. Y tengo una consulta, estás hablando de las cooperativas y cómo recuperarse, ¿no?, a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Y ahí esto me lleva a preguntarte el tema del Estado. ¿Cuál debería ser el rol o qué es lo importante que debería resaltar el Estado al momento de apuntalar, acompañar o fortalecer a las cooperativas de trabajo? Ahí nosotros creemos que primero que es fundamental el rol del Estado, sobre todo en los procesos de crisis, ¿no? En los procesos de crisis donde el mercado tiende a expulsar, a excluir. Creemos que es primordial el rol del Estado, y nos remitimos a la historia más reciente, desde el 2003 al 2015, en esa etapa de crisis y de explosión de la Argentina. Lo que hizo el Estado fue intervenir rápidamente y volcar la balanza hacia los sectores más desprotegidos. Bueno, nosotros entendemos que en el marco de un gobierno popular, de nuestro gobierno nacional y popular, es imprescindible ese rol de cómo volcar no solo
en programas sociales o en programas de empleo, sino en generador de trabajo digno, y que eso impacte fuertemente en la comunidad. Después hay un ordenador mucho más amplio, que es el ordenador de cuestiones jurídicas, legales, que hacen al sistema productivo, al sistema económico, que también ordena la economía social. Claro. Establecer reglas claras de juego, incentivo a políticas de crédito para las unidades productivas. Ahí como que no es homogéneo, ¿no? La cuestión de la economía social. Tenemos diferentes etapas, diferentes sectores dentro de la economía social, que creemos que tienen que estar bien diferenciados, pero focalizados en poder generar puestos de trabajo, aquellos donde están generados, fortalecerlos, y a interactuar fuertemente con el sector productivo. Entendemos que ese sector son las pymes, y en ese marco poder generar rápidamente un círculo virtuoso en nuestra sociedad. ¿Sabes qué? Nosotros hablábamos mucho en las mateadas que organizamos, que son espacios de intercambio entre cooperativas, el tema de, bueno, que cuando asume Alberto Fernández en el discurso de Asunción, habló de las cooperativas. Y fue la primera vez en la historia donde un presidente, al asumir en su discurso tomando el mando, hablaba del sector, y bueno, ahí empezó la gran ilusión. Bueno, después vino la pandemia y todo se complicó, pero una de las políticas que sí se realizaron automáticamente fue el traspaso del INAES del Ministerio de Desarrollo al Ministerio de Desarrollo Productivo. Y ahí vimos desde el sector, y te pregunto tu opinión, que hay una clara intención de este gobierno de apuntalar hacia la producción a las cooperativas. ¿Es así? ¿Lo ves así? Sí, igual, volviendo un poquito a tu pregunta, podríamos decir que también el general Perón en el año 51 tuvo una fuerte política hacia las cooperativas de trabajo y sobre todo las cooperativas de producción y consumo. Perón tuvo durante todo el 51, sobre todo en la CGT, arduas charlas y conferencias con cooperativas de trabajo, de consumo y de producción, para tenerlo en cuenta. Digo, Sí. Habría que por ahí rememorar eso. Y después también para recordar, Néstor tuvo una política, apenas también asumió, de fuerte desarrollo para las empresas recuperadas, que en aquella época eran incipientes, pero por ejemplo, uno de los primeros actos de Néstor fue ir a Pauni, que es una recuperada en Córdoba, y ir y ponerla al Estado a disposición, y fue así que sucedió, que hoy Pauni es una gran empresa recuperada, congestionada, pero que Néstor tuvo un gran impulso al sector. Volviendo a lo que me decías, sí, ahí nosotros creemos que el redireccionamiento del INAES al Ministerio de Producción marca un redireccionamiento del sector y de concepción de la economía social. Dejar de ser una economía social para los sectores más desprotegidos y revincularla al sector productivo. Para nosotros eso es positivo, y ojalá, tal cual lo decías vos, era al inicio de la gestión de Alberto, que todavía no estaba la pandemia, y luego vino lo que sucedió, y esperamos que vuelva a retomarse, y creemos que va a ser así, esa visión del rol fundamental que van a tener las cooperativas, las mutuales, para poder volver a poner de pie a la Argentina. ¿Sabes qué? Nosotros siempre hablamos con distintas cooperativas, distintos referentes, ¿no? Y bueno, los 4 años tan duros que vivió el sector de las cooperativas parece que pasaron hace un montón, ¿no? Porque los tiempos en la pandemia, no sé si te pasó, pero como que por momentos parece que hace muchos años que estamos en pandemia, y hace muy poquitito terminó la gestión anterior, y hace muy poquitito hablábamos de la cantidad de matrículas que desaparecieron producto del cooperaticidio, dicho por Mario Cafiero. Venimos de eso, ¿no? Y se nos suma la pandemia. Bueno, ¿qué están desde las organizaciones como FETRAES y tantas otras de la economía social, solidaria y popular haciendo para acompañar a las cooperativas y que estamos en esta situación, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que vienen desarrollando? ¿Cuáles son las políticas que vienen impulsando desde las federaciones? De nuestra federación, primero es el acompañamiento cotidiano a cada una de las unidades productivas. Es estar en fábrica, estar en territorio,
escuchando, sosteniendo y gestionando para que nuestros compañeros y compañeras no pierdan el trabajo. Creo que esa fue la tarea fundamental durante 4 años de macrismo, sigue siendo la tarea durante esta pandemia, y obviamente vamos a hacer una propuesta a los sectores productivos y al Estado Nacional y al Estado Provincial de cómo entendemos que tiene que tratar de direccionarse una política de inyección y fortalecimiento hacia nuestro sector. Creemos fuertemente en que tiene que haber una nueva sustitución de importaciones para fortalecer a todo el sector productivo que genera trabajo genuino. Después creemos también que otro de los grandes temas es la cuestión de los alimentos, y ahí creo que debe haber una fuerte intervención del Estado en cuanto a la creación de mercados concentradores en regionales o municipales, distritales, y por otro lado una capacitación hacia todo lo que es el sector agrario. Después podemos desarrollar, podemos estar toda la tarde tratando de debatir y aportar, pero creemos fuertemente en la intervención del Estado, eso sí. ¿Sabes qué? No, sí, es un tema, digo, en una entrevista radial muy cortita, y encima de esto de por teléfono, que nos encantaría que sea en el estudio. Cuando apenas termine la pandemia te vamos a invitar al estudio para poder charlar un poco más tranquilos esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de los actores de la economía social y solidaria en controlar los precios, en generar trabajo genuino? Bueno, hay un montón en toda la cuestión de género. Vos nombraste a las compañeras de FETRAES que trabajan la cuestión de género. Bueno, ¿cómo ir articulando con el Estado? Y es algo que nosotros venimos también hablando desde Copar la Radio y desde nuestra cooperativa, el hecho de nos gusta tirar piedras al Estado, es algo muy divertido, criticar, pero no lleva a nada. Digo, tenemos que articular, tenemos que sentarnos, pensar en qué políticas serían las mejores para el sector, y por eso se terminó transformando en esto, en un programa de radio que no era lo que nosotros teníamos como objetivo. Te cuento, Eduardo, nosotros somos una cooperativa de contadores y abogados y profesionales de la economía social y solidaria que ayudan en aspectos contables y administrativos. A eso nos dedicamos y terminamos haciendo un programa de radio, así que nos sale más o menos, ¿viste? Que le ponemos más o menos, no somos comunicadores ni periodistas, por lo cual más o menos nos sale, pero sí veíamos la necesidad de esto, ¿no? De que se tenga voz y que se pueda difundir el trabajo de los compañeros y compañeras, tanto como de FETRAES como de todo el cooperativismo. Te agradecemos. Yo aplico a una cuestión, primero felicitarlos por el programa de radio que están no sale haciendo. Tan mal, ¿no? No, para nada. Y la otra cuestión es lo siguiente: había alguien que decía que en la política no todo es con escuadra y tiralínea. Y bueno, en la economía social y en el ámbito cooperativo también no hay dogmas preestablecidos que te digan que las cosas te van a salir bien, y uno tiene que constantemente redireccionar. Así que felicitaciones, y les voy a hacer una propuesta. Juntémonos y veamos, porque me parece que la interacción entre Copar y la FETRAES puede tener muy buenos resultados. Por supuesto, nos encantaría. Vamos a juntarnos a charlar y ver cómo podemos acompañar el desarrollo de las cooperativas y emprendimientos de FETRAES. Eduardo, te agradecemos un montón la comunicación, cortito y al pie, porque se nos va el programa rápido. Muchísimas gracias por haber estado charlando con nosotros. Gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Pasó por Copar la Radio Eduardo El Negro Montes, referente histórico del cooperativismo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social. Seguí escuchando Copar.